Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con este ejercicio, ya terminando la parte de lo que es primera ley. Entonces, bueno, nos dice, dos tanques contienen vapor y ambos están conectados a un sistema cilindro-pistón como se ve en la figura. Inicialmente el pistón está al fondo, ¿no? Entonces empieza con el pistón en el fondo del tercer recipiente. Ok. Y la presión que es necesario es de 1.4 megapascales. Eso se necesita para elevarlo. El vapor del tanque A tiene una masa de 4 kilogramos a 7 megapascales y 700 grados centígrados. Y B tiene 2 kilogramos a 3 megapascales y 350 grados centígrados. Se abren las válvulas y el agua llega a un estado uniforme. Calcula la temperatura final, asuma que no existe transferencia de calor, ¿no? Nos dan aquí el pequeño gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro proceso, ¿no? Aquí vamos a tener el tanque que tiene el pistón. Aquí está. Ahí. Aquí está el otro. ¿Ya? A este tanque le llamaré A. A este le voy a llamar B. Esta va a ser mi condición número 1. ¿Ok? Y una condición interesante es que me dice que el pistón está aquí abajo. Aquí hay una válvula, aquí hay otra válvula, ¿no? Todos conocemos las válvulas. Si yo la abro, el vapor empieza a fluir. En mi caso, el vapor va a fluir y ambos se van a mezclar y van a subir, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ok, ese es mi estado 1. Si yo grafico mi estado número 2, primero, toditos son recipientes rígidos, así que se van a mantener igualitos, ¿no? A, bueno, tal vez me dan el volumen, va a tener el mismo volumen, no va a cambiar. Hago un poco más chatito por tema de espacio. Esto igual, se va a estar igualito el cilindro. Solo que ahora, ¿no? Me dice que yo abro las válvulas y va a empezar a fluir vapor, lo cual va a ser en un escenario que esto ascienda, ¿no? Si yo grafico el vapor, va a haber aquí vapor de A. Va a haber también vapor en B. Va a haber vapor en A en el estado final, ¿no? Depende, con otras condiciones de presión y temperatura seguramente. Va a haber también vapor en el recipiente B. Y al abrirse las válvulas va a hacer que exista también vapor aquí, ¿no? A ver, ¿tiene algún nombre? No, no tiene. Listo. Estado final, mi estado inicial. Me dice que el calor directamente va a ser cero, no va a haber interacción de calor de este sistema con el medio externo. Ok, y este es mi ejercicio. Vamos con los datos. A ver, inicialmente el pistón está al fondo, la masa del pistón es tal que la presión para elevarlo es 1.4 megapascales. Ok, entonces aquí tengo un dato. La presión del pistón es de 1.4 megapascales. Si mi sistema no llega a 1.4 megapascales, lastimosamente no se va a elevar. ¿Qué más? Listo. El vapor del tanque A tiene una masa de... La masa del tanque A en la condición 1 es de 4 kilogramos. 7 megapascales y 700 grados centígrados. Ya. ¿Estos datos qué son? Esto es la presión del tanque A en la condición 1. Esto es la temperatura del tanque A en la condición 1. Listo. Y B tiene 2 kilogramos, ok. La masa que está en B en la condición 1 es de 2 kilogramos. ¿Qué más? 3 megapascales, 350. 350 grados centígrados. Esto sería la presión del tanque B en la condición 1 y la temperatura del tanque B en la condición 1. Ok. Son datos muy distintos, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque el tanque A es un sistema aparte, ¿no? Tiene todo y es aparte. Vemos que su presión es elevada y su temperatura también. El tanque B está en otro extremo, ¿no? Igual tiene sus condiciones elevadas y en el momento está encerrado. En la condición 2, ya cuando yo abra ambas válvulas, ¿no ve? Estas dos valvulitas se abran, todo se va a juntar. Y al final vamos a tener solamente una presión 2, una temperatura 2 y seguramente vamos a tener una masa en A, una masa en B y una masa en el pistón, ¿no ve? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué datos más tengo? Se abren las válvulas y el agua llega a un estado uniforme. Calcule la temperatura final. Esto es justamente lo que me están pidiendo calcular. Todo mi estado al final va a tener la misma temperatura y la misma presión, ¿ya? Asuma que no existe transferencia de calor. ¿Ya? Ok, ese es todo mi ejercicio. Empezaremos con la resolución. Podemos empezar con el balance de energía, porque gracias a como estamos hablando de vapor,
Gracias a este, vamos a ver qué variables necesitamos leer en tablas. Listo. A ver, ¿cuál va a ser mi sistema? ¿No? Siempre eso es importante. ¿Cuál es mi sistema? ¿Va a ser el tanque A? ¿Va a ser el tanque B? ¿O va a ser mi cilindrito? ¿No? ¿Cuál va a ser mi sistema? ¿Qué tal si yo tomo como sistema a todo el conjunto, los dos tanques más el cilindro? Todo lo que está dentro de la marca roja, a ver, esto no, es mi sistema. Ya todo lo que he marcado es mi sistema y esas son sus fronteras. Entonces, un balance de energía a todo el sistema. Ahora, si ese es mi sistema, veo que va a ser un sistema cerrado, ¿no? Porque de este sistema no va a pasar ninguna cantidad de masa, ¿no ve? En cambio, si yo hubiese elegido a mi sistema el tanque A, va a haber una cantidad que sale de masa del tanque A. Lo mismo si hubiese sido del tanque B. Y si hubiera elegido solamente al cilindro, este de aquí, hubiese habido una cantidad que ingrese al sistema. Entonces sería en todos los casos sistema abierto. En este caso, al elegir todo el sistema, ¿ya? Lo manejo como un sistema cerrado, donde vamos a tener lo siguiente. Más menos calor, más menos trabajo, igual a delta U. Así de simple. Listo, primero, nos ha dicho que no hay interacción de calor con el medio ambiente, este calor vale cero. Trabajo, incluso vean el grafiquito, vean que los tanques y el pistón tienen unas pequeñas líneas, ¿no? Eso significa que está con un aislante, entonces no va a haber interacción de calor con el medio ambiente. Ok, trabajo. ¿Qué trabajo sí va a existir? Porque miren que hay un ascenso de un cilindro pistón, ¿no ve? Hay un ascenso, una expansión, entonces sí existe un trabajo. Y ese trabajo viene de esta forma, ¿no ve? Sería un trabajo que está saliendo de mi sistema. Entonces, al ser una salida le voy a poner con negativo, ¿no ve? Lo que es entrada es positivo, lo que es salida va a ser negativo. Igual, energía interna en el punto 2 menos energía interna en el punto 1, ¿no? Todo yo le había llamado punto 2, todo en mi final y mi inicial punto 1. Ya, vamos a seguir. Menos trabajo igual. U en 2. En el estado número 2, yo voy a tener solamente un estado, ¿no ve? No voy a tener tanque A, tanque B y cilindro, ¿no? En el estado final, todo está uniforme, todos van a estar bajo la misma condición. Entonces, es más, lo voy a poner así, masa en 2, energía interna específica en 2, menos en 1 ya pasa algo distinto. Si ven, las son muy distintas, ¿no? Y en el pistón no hay nada. Entonces, para el estado número 1 en 1, más una masa de B en 1, multiplicada por una energía interna específica de B en 1. Así me queda mi ecuación, ¿no? Donde si yo veo algunos datitos, esto tengo, puedo hallar estos dos, porque vean que en el inicio tengo los datos suficientes. Ya, masa en 2. Si yo me doy cuenta, miren, en A tengo 4 kilogramos, en B tengo 2 kilogramos, en total tengo 6, ¿no ven? Esos 6 se van a mantener en mi estado final también, ¿no? Porque no estoy inyectando ninguna cantidad extra. Al final, te puede que haya menos cantidad en A, menos cantidad de B, y ese restante sí haya ido al cilindro pistón, ¿no? Aquí. Pero al final, esos 6 kilogramos me van a mantener. Entonces aquí ya tengo este dato, ¿no? Listo. Por el momento vamos bien. Vamos con el trabajo. ¿Qué tipo de proceso es este? Si yo veo, el trabajo se está generando por una expansión del cilindro pistón, ¿no ve? Esto está subiendo y por eso existe trabajo. Sabemos que un cilindro pistón, cuando no hay resistencias externas, sube a presión constante, ¿no? Eso sabíamos. Entonces, un trabajo a presión constante es un trabajo cuya fórmula es P delta B, ¿no ve? Nada más es eso. ¿Y a qué presión va a subir? Tendremos el dato, miremos esto de aquí. Ese me decía que la presión necesaria para levantar el pistón es esa. Es decir, digamos que mi sistema se va estabilizando hasta que va a llegar a 1.4 megapascales. Una vez llegue a esa presión, va a empezar a ascender. Sabemos que ese ascenso va a ser todito a la misma presión de 1.4 megapascales. En consecuencia, esto va a subir a una presión de pistón que va a mantenerse constante. Todo mi ascenso va a ser con esa presión constante. Entonces, mi trabajo yo lo puedo poner como menos la presión del pistón, volumen en 2, menos volumen en 1. ¿No? Volumen final menos volumen inicial. Igual
masa 2 por energía específica 2 menos masa de A en 1 por esto más masa de B en 1 por esto de aquí. Listo. Parece que tenemos grandes, o bueno, tenemos cosas interesantes. Podemos hacer lo siguiente. A ver, en uno no creo que tenga problema de nada. La presión del pistón ahora es dato. Mis únicas incógnitas de lo que estoy viendo es esto de aquí y esto de aquí. Estas son mis dos incógnitas. Ya, una es una energía interna y el otro es un volumen. Podemos hacer lo siguiente. En vez de escribir volúmenes puntuales aquí, los podemos escribir específicos. Es decir, menos la presión del pistón multiplicado por, sería así, masa de 2 multiplicada por el volumen específico 2 menos masa de 1 multiplicada por volumen específico 1. Todo esto igual a lo mismo, ¿no? Ya, pero la masa en 1 sería la suma de las dos, 4 más 2, ¿no? Y la masa en 2 es lo mismo, ¿no? Pues que estamos manejando el sistema cerrado. Así que directamente lo voy a sacar estos dos, que sea un menos aquí y que sea masa en 2 directamente. Ya, ahora voy a distribuir, me va a quedar así, menos la presión del pistón por la masa en 2 multiplicada por el volumen específico en 2 más la presión del pistón multiplicada por la masa en 2 por el volumen específico 2. Igual a todo eso, ¿no? Masa en 2 por energía interna específica en 2 menos masa de A en 1 multiplicada por energía interna específica de A en 1 más masa de B en 1 multiplicada por energía interna específica de B en 1. Listo. Y ahora que, bueno, nuevamente lo que he visto, ¿no ve? Esto es incógnita y esto es incógnita, ¿no ve? Voy a hacer, o sea, al ser eso, tener dos incógnitas, esto obligatoriamente se va a convertir en un ejercicio con iteración. Entonces, para tal vez evitarme eso, no se puede hacer todos los casos, vamos a hacer algo. Todo esto lo voy a mandar al otro lado. Me va a quedar así. Presión del pistón por la masa en 2 por el volumen específico 1 igual. Factorizando la masa en 2 va a ser energía interna específica en 2 menos la, bueno, sería más la presión del pistón por el volumen específico en 2 igual, o bueno, sería esto menos masa de A en 1 por energía interna específica de A en 1 más masa de B en 1 por energía interna específica de B en 1. Así me quedaría. Ahora, sabemos que la presión del pistón va a ser la presión de mi sistema también al final, ¿no? Así que se puede convertir en un presión 2. Y yo sé, por concepto, que estos tres términos, U más PB en específicos, se van a convertir en mi entalpía específica 2. Ok, entonces reescribiendo mi ecuación, presión del pistón por la masa menos masa de A en 1 por energía interna específica de A en 1 más masa de B en 1 multiplicada por energía interna específica de B en 1. Me queda expresión. Tengo esto, tengo esto. Esto lo puedo hallar. Más en 2 tengo, estos tengo y estos también tengo. Ya no es un ejercicio de iteración y es un ejercicio más de directamente reemplazo, ¿no? Y con esa entalpía en 2 y yo conociendo que la presión en 2 ya la tengo, puedo hallar de tabla la temperatura 2. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces empezaré, ya le llamo ecuación beta y diré ahora en la condición 1, primero vámonos con el tanque A. ¿Ok? Gracias al balance de energía, yo ya sé que tengo que hallar energía interna de A en 1 y también volumen específico en 1. Ok, el volumen específico en 1 simplemente va a ser el volumen total dividido entre la masa total. Ya incluso estos dos términos, miren que podemos hacer esto. Volumen específico sabemos que va a ser el volumen total de 1 sobre la masa total de 1, que es la misma masa total en 2, ¿no ve? Estoy hablando de masas totales.
De aquí incluso estos dos se van a ir. Y lo único que tengo que hacer para hallar mi volumen en 1 es sumar el volumen del recipiente A y el volumen del recipiente B. Entonces, en el tanque A, ¿qué datos tengo? Presión, temperatura y masa. Ok, entonces diré, ¿no? La masa de A en 1 es de 4 kilogramos. La presión de A en 1 y la temperatura de A en 1. 7,700, ¿ok? Esto es 7 megapascales y esto es 700 grados centígrados. Ya, a estas dos yo voy a hallar dos cositas, ¿no? A ver, por las altas condiciones yo estimo que es vapor sobrecalentado, ¿no? También podemos verificar eso. Vamos a ir a la tabla 6 y vamos a hallar la energía interna específica de A en 1 igual y el volumen específico de A en 1. ¿Por qué? ¿Por qué el volumen? Porque el volumen con la masa me va a ayudar para hallar el volumen puntual, ¿no ve? Y eso me va a ayudar para el volumen 1. Ok, entonces nos vamos a tablas y lo leemos. Ok, si vemos aquí tenemos a presión 7 megapascales y aquí tenemos 700 grados centígrados, ¿no? Aquí están los valores que necesitamos. Nosotros necesitamos dos cosas, volumen y energía interna. Entonces, el volumen va a ser, según eso, 0.062850. Y la energía interna es 3448.3. Esto en kilojoule kilogramo y esto en metro cúbico por cada kilogramo. ¿Listo? Vamos a aprovechar y vamos a hacer el tanque B más. A ver, el tanque B, sus condiciones son 3 megapascales y 350 grados centígrados. ¿No? De la misma forma podemos encontrarlos aquí. Y vamos a necesitar los mismos datos, ¿no? Entonces ahora vámonos al bloque de 3 megapascales. A ver, debería estar aquí. Aquí está, 3 megapascales y a 350 grados centígrados. Ok, aquí están. Demos un zoom. Aquí están, ¿no? Estos son los 4 valores que necesitamos, pero solo necesitamos 2 de ellos, ¿no? Según eso, el volumen específico es 0.09056. Y energía interna, 2844.4. Kilojoule kilogramo, y esto es metro cúbico kilogramo. Listo, tenemos todo. Entonces, volvemos. ¿Ok? ¿Ya han anotado los datos? No olvidar que aquí también la masa de B en 1 es de 2 kilogramos. Ya, escribamos algunas ecuaciones. Si vamos aquí, ¿no? En A tenía 4 kilogramos, en B tengo 2 kilogramos. La masa total en el estado 1 es la misma masa total en el estado 2 y suman 6 kilogramos, dato importante. ¿Qué más? A ver, yo veo en mi ecuación, a ver, lo voy a borrar todo. ¿Qué tengo así ya de cara? Esto y esto ya tengo. Masa 2 tengo, presión del pistón tengo. Lo único que me falta es volumen 1. Ok, el volumen 1, es decir, el volumen total en la condición 1. Si yo veo el gráfico, es la suma del volumen del tanque A más el volumen del tanque B. Ok, el volumen del tanque, bueno, volumen de A nomás lo pondré, más el volumen de B. Ok, esto se los puede hallar también de otra forma, ¿no? Un volumen puede ser la masa de A en 1 por el volumen específico de A en 1, más la masa de B en 1 por el volumen específico de B en 1. Y entonces el volumen 1 va a ser, la masa de 1 es 4, volumen específico de A en 1, 0.062850, más esto es 2, volumen específico de B en 1, 0.09056. De ahí hallando que el volumen 1 es 0.43252 metros cúbicos. Tengo ahora sí todo. Diré en mi expresión beta. Reemplazo, ¿no? A ver, ahí está. Presión del pistón por el volumen 1. Ok, la presión del pistón era 1.4 megapascales. Lo voy a poner todo en kilos, ¿ya? Entonces esto va a ser
1400 kilopascales por el volumen 1, el que acabamos de hallar. Igual. Listo, estoy aquí. Masa 2, eso habíamos dicho que es 6 kilogramos, multiplicada por nuestra incógnita. Menos masa de A en 1, 4 kilogramos, multiplicada por su energía interna. 34,48,3. Más la masa de B en 1 multiplicada por su energía interna. Aquí está, 2844,4. Antes de hacer cualquier cálculo, análisis dimensional. De este lado yo tengo kilopascal por metro cúbico, eso es kilojoule. Aquí la energía, la entalpía me va a dar en kilojoule kilogramo, se van y los kilogramos me va a dar también kilojoule. Aquí veo que estos dos se van, me queda kilojoule. Todo está bien, ¿ya? Lo podemos despejar de ahí o si quiere lo pueden meter a un solve. Es una ecuación lineal, no va a haber mucho problema. Vamos a hallar entonces que la entalpía específica 2 vale 33,47,92 kilojoule por cada kilogramo. Súper, mi balance de energía me ha ayudado para esto. Ahora yo puedo decir algo interesante. En mi condición 2, ¿qué datos tengo? Tengo la entalpía en 2, que es la que acabo de hallar. Y además tengo la presión 2, ¿no? La presión la cual se va a mantener mi sistema en la condición 2, ¿no? Como sube a presión constante, va a ser la misma presión del pistón. 1,4 megapascales, o lo mismo que decir, 1000, lo mantendré nomás así. Listo. Esos son mis datos finales. Lo que me han pedido calcular es la temperatura en 2, ¿no? Ya. Entonces, podemos estar también en vapor sobrecalentado, no lo sabemos. A esta presión, en la tabla 5 vamos a leer el BG, que es el mayor, ¿no? A ver rápidamente entonces, a 1400 kilopascales, nos está viendo yo creo en la grabación, a 1400 kilopascales, ¿dónde está? Aquí está, este es mi, bueno, estamos leyendo ahora entalpías, ¿no ve? Entalpía G es esta de aquí, necesitamos a 1400, aquí está, esta es 2788,9 a 1400 kilopascales es su HG. Yo veo que 3347,92, que es el que yo tengo, es mayor. En consecuencia, en el estado número 2 estoy en vapor sobrecalentado. ¿Ok? Concluyo eso. Rápidamente eso. ¿Ya? Listo. Entonces significa que con estos dos datos voy a ir a la tablita A6 y voy a tener que leer la temperatura. ¿Cómo se hace? Vamos a ir al bloque 1,4 megapascales. Ojalá haya, si no hay que interpolar un bloque. Ok, entonces vámonos a la tabla A6. Aquí está. Tendríamos que encontrar 1,4 megapascales. Veamos si hay. Ah, justo está aquí. ¿No? Aquí está, 1,4 megapascales. Yo tendría que en la columna de entalpías, que es esta de aquí, ¿no ve? Toda esta columna de entalpías, yo tendría que encontrar el valor de 3347,92, es decir, el que yo tengo, ¿no ve? 3347,92. Tal vez no lo encuentre igualito, pero si no voy a tener que interpolar. Por ejemplo, 3300 y algo, ¿no ve? Está entre este valor y entre este valor, así que voy a agarrar y voy a escribir lo siguiente. A ver, el primero, este de aquí. ¿Para qué temperatura es? Si yo veo es para la temperatura de 400. El segundo es para la temperatura de 500, ¿no? Entonces yo voy a escribir lo siguiente. Voy a decir, para una temperatura A de 400 grados centígrados, mejor la temperatura M. Yo voy a hallar una entalpía específica M, ¿ya? Para una temperatura N de 500 grados centígrados, yo voy a hallar una entalpía específica N, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y para una temperatura 2, que es desconocida, yo ya tengo esa entalpía, la cual es 3347,92, ¿no? Ahora, para 400 y 500 de las tablas vamos a leer, ¿no? No, perdón, para 400 y 500, aquí está.
Ya está. Esto es para 400. Lo copio. 3258.1. Y el de abajo es para 400. 3474.8. Listo. Tenemos eso, ¿no? Y ahora hay que hacer una simple regla una ecuación de la recta y con eso ya vamos a obtener. Ok, temperatura es mi incógnita, así que lo voy a mantener arriba. Aquí va a ser 400 menos 500. 400 menos 500, entonces esto va a ser en el mismo orden, ¿ya? 3758.1 menos 3474.8. Copio el primero de arriba y el primero de abajo. Menos, menos. Aquí va a estar la temperatura 2 que yo quiero y aquí va a estar esa entalpía a la cual le corresponde. Listo, y de ahí voy a hallar mi temperatura 2 en grados centígrados. Y esto directamente ya es mi respuesta. Porque eso es lo que me han pedido. No ven la temperatura. Entonces, ¿cuánto me sale? Tengo 441.45. Y esa es mi respuesta. ¿Listo? Esa es la temperatura a la cual mi sistema se va a encontrar en el estado final. Hemos hecho un balance de energía. Hemos hecho unas simples... Bueno, si aquí no le hacíamos con interpolación, era iteración otro. Ya había que armar una tabla de iteración y en función de eso iterar. ¿Ya? Puede darse también. ¿Listo? Pero esto finalmente es nuestra respuesta. Ok, continuamos con este ejercicio que nos dice, un tanque de 0.5 metros cúbicos de capacidad está conectado a través de una válvula a una línea de vapor que está a 14 bar y 300 grados centígrados. El tanque inicialmente contiene vapor A, me dan la condición. Cuando se abre la válvula se le permite el ingreso hasta que la presión del tanque alcance 14 bares. Determine la masa de vapor que se ingresó. Ok, entonces lo podemos graficar así. Tenemos un tanque vamos a tener volumen fijo. Mejor. Lo haremos con espacio para poner condición inicial y final. Tenemos un tanque, ¿ya? Que hay una tubería. Y me dice que está conectado a través de una válvula, ya aquí va a haber una válvula que va a regular el flujo a una línea de vapor. Una línea de vapor. Que está A, el tanque inicialmente contiene vapor A 3.5 en condición de saturación. ¿Ya? Y en la condición final se abre la válvula, me dice, ¿ya? Entonces aquí voy a dibujar el mismo tanque, no va a cambiar de volumen. La válvula supuestamente ya está abierta y grafico nuevamente la línea de vapor. Pondré los datos del ejercicio, ¿no? Esta condición le voy a llamar condición número 1 y esta va a ser mi condición número 2. Ok, en esta condición número 1 tengo vapor y está encerrado, ¿no ves? Tenemos un tanque inicial que está totalmente cerrado. En la condición número 2, bueno, me dice que en el 1 abro la línea, así que va a empezar. ¿Ya? Ha ingresado una cantidad de vapor. Me dice que en este punto la válvula nuevamente se cierra. ¿Ya? Ha ingresado pero una cantidad de vapor. Mis datos. Ya. Me dicen que el volumen de 1 es de 0.5 metros cúbicos. Ya. La línea de vapor me dicen que está a 14 bares y 300 grados centígrados. El tanque inicialmente contiene vapor A. Ok. Mi presión 1 me dice que es de 3.5 bar. En condición de saturación. Ok, esto es un vapor saturado. Me dice, ¿no ve? Contiene vapor en condición de saturación. ¿Ya? Cuando se abre la válvula se permite el ingreso de vapor de la línea hasta que la presión en el tanque alcance. Ok, aquí mi presión del tanque va a ser de 14 bares. Lo que me están diciendo es cuánta masa ha ingresado. Esto es el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo más facilito, primero hacer el balance de energía. Ahora, no puedo hacerlo con la línea porque como no me han dado dimensiones ni nada de eso, vamos a suponer que es una línea de vapor infinita. Mi sistema va a ser esto de aquí, ¿ya? Voy a utilizar el recipiente rígido aprovechando que al hacer el balance de energía no va a haber trabajo. Entonces decimos balance de energía. Únicamente el tanque.
¿ya? Es un sistema abierto, porque si nos damos cuenta aquí, a ver, va a haber una masa de vapor que ingresa, que es justamente lo que me están pidiendo calcular. Entonces, vamos a poner la ecuación, ¿no? A ver, más menos calor, más menos trabajo. Vamos a ver ahorita la influencia de cada uno de ellos. Y ahora, está ingresando una cantidad de masa, entonces va a ser más la masa que está ingresando multiplicada por esta masa va a ingresar con una entalpía, ¿no? Igual. Ahora, esto es un sistema abierto, pero este le vamos a llamar que es un sistema abierto transitorio, ¿ya? Esto sabemos que tiene un delta U. Ahora, esto habíamos dicho que hace referencia a la acumulación, ¿no? Si el sistema tiene acumulación, va a haber delta U. Si no hay acumulación, no va a haber delta U. Mi volumen de control es el tanque, ¿no ve? Ahora, ¿será todo lo que entra sale del tanque? No, no ve, porque ingresa una cantidad de masa, que es lo que me están pidiendo calcular, pero en ningún momento sale. Solamente, seguramente aumenta la presión, como estamos viendo, ¿no ve? Entonces, al no existir eso y también al ver acumulación, tanto en el punto 1 y el punto 2, esto es distinto de cero. Existe, ¿ya? Y entonces este va a ser mi balance de energía. Siguiente, calor. A ver, no me habla nada del calor, ¿no? Este sistema además seguramente al ser la línea de vapor muy grande no va a haber intercambios de calor, ¿no? A ver, el calor, ¿cuándo puede ver? Primero, si el sistema está aislado no va a haber calor. Segundo, normalmente la única forma de calcular calor es con la primera ley, ¿ya? Entonces, normalmente cuando hay calor, o me dan el dato, ¿ya? Me dice, existe un intercambio de calor de 300 joules, o es incógnita a calcular, ¿ya? Uno de los dos casos. Si no, podemos medio que suponer. Además, mi proceso es la apertura, ¿no ve? Ingreso de vapor a la línea, lo cual va a ocurrir seguramente muy rápidamente. No va a haber tiempo de transferencia de calor. Trabajo. Mi sistema es un recipiente rígido. Este no va a cambiar de volumen, no se va a expandir ni comprimir. Entonces tampoco existe esto. Nos quedamos con poquitas cosas, ¿no? Veamos. La masa de ingreso, que es lo que me están pidiendo. La entalpía específica de ingreso. Ahora, en este tipo de ejercicios, cuando ingresa a un sistema una cantidad de masa y no sale, o en otro caso puede ser la descarga de un tanque, cuando sale y no vuelve a ingresar, el término más complicadito es este de aquí, ¿ya? Puede haber casos en los que este término no sea constante por la temperatura, ¿no? Sabemos que la entalpía depende de la temperatura. Si la temperatura varía, todo va a variar. Y este término no es constante, va a tener que ser variable. Hay que formar ecuaciones diferenciales y, bueno, después de ejercicio seguramente vamos a hacer uno de esos. ¿Listo? Ya, pero en este caso, esta entalpía de ingreso, ¿de dónde van a venir? De las condiciones que me han dado de la línea de ingreso, ¿ya? Estas condiciones me dicen que son de la línea, toda la línea está bajo estas condiciones. Y habíamos dicho, no al comienzo, la línea es inmensamente infinita, entonces lo que va a hacer es que al ingresar no va a afectar, no va a haber cambio de esos 14 bares y 300 grados centígrados, ¿ya? Entonces este término lo vamos a tomar como constante para este caso. ¿Listo? Cuando es algo infinitamente grande no va a cambiar, va a ser constante. Igual. Esto va a ser la masa que está en 2 multiplicada por la energía interna en 2, menos la masa que está en 1 multiplicada por la energía interna específica en 1. Esto sería, ¿no? Este es mi balance de energía. Podemos hacer algo más. En 1 yo tenía una cantidad de masa, seguramente puedo calcular. En 2 voy a tener otra cantidad de masa, que va a ser mayor, ¿no ves? Si en 1 tenía 5, posiblemente en 2 sea 10, depende todo del proceso, ¿no? Pero podemos escribir algo. La masa que estaba en el tanque 1 en un inicio, más la masa que ha ingresado, ¿ya? De la línea, va a ser igual a lo que se va a acomodar en el tanque en la condición 2, ¿no ve? Entonces esta ecuación sirve. Lo podemos poner así, en vez de poner masa 2, podemos poner esto. Entonces me va a quedar masa que ingresó multiplicada por la entalpía de ingreso igual a la masa en 1 más la masa que ingresó. ¿O qué tal? También, en vez que la masa que ingresó, podemos ponerle en función de las otras dos masas, ¿no? Es decir, en vez de la masa que ingresó, va a ser masa 2 menos masa 1 multiplicada por entalpía de ingreso igual a masa 2 por energía interna específica 2 menos masa 1 por energía interna específica en 1. Listo. Y como vemos, todo está en función del estado 1 y del estado 2. Listo. De aquí a ver qué puedo conocer.
A ver, en el estado uno tengo todo lo necesario para calcular cualquier cosa que necesite. Voy a poder conocer esto y esto. El estado de la línea de entrada puedo encontrar con las condiciones que me han dado. El uno puede encontrar la masa en 2. En el 2 casi no tengo datos, ¿no ven? Y no tengo tampoco la masa en 2 porque si la tuviese, pudiese calcular la masa que he ingresado. Incógnita, incógnita. Energía interna específica 2 tampoco tengo, porque en la condición 2 yo solo conozco la presión, no conozco la temperatura, que es lo que necesito para hallar, ¿ok? Entonces, por el momento lo dejaremos ahí, esto que sea mi ecuación gamma. Vamos a hallar valores. Diremos en la condición número uno. Me dicen que es un estado de vapor saturado en el enunciado del ejercicio, ¿no? Entonces escribiré mis datos. Me dicen que tengo una presión de 3.5 bar, que si lo multiplico por 100 son 350 kilopascales. El volumen de uno me decían que era 0.5 metros cúbicos, ¿no? Listo, nada más. Entonces, como yo sé que es vapor saturado, está fácil, ¿no? Yo con esta presión me voy a ir a la tablita A5 y voy a leer los valores. Necesito volumen específico, necesito energía interna específica. ¿Ya? Entonces, leyendo, esto va a ser igual al BG, leído a 350 kilopascales, y esto va a ser igual al UG, ambos porque estamos en estado de vapor saturado. Listo, esto me da 0,52422 y este 2548.5. Este en, metro cúbico por cada kilogramo y esto en kilojoule por cada kilogramo. Listo. Parece que tengo todo para ese momento, o bueno, puedo hacer algo también, ¿no? Hasta entonces, puedo decir, la masa en 1 va a ser igual al volumen específico en 1 sobre volumen 1. A ver, no, no está bien, es al revés. Volumen en 1, 0.5 metros cúbicos. Volumen específico, 0,52422 metro cúbico por cada kilogramo, ¿no? Se van estos dos y voy a obtener que la masa 1 me da 0,9538 kilogramos. Dato importante. Listo. Vámonos ahora a estudiar la línea, ¿no ves? Recordemos que este dato lo tenemos que hallar de la línea de vapor. Ya. En la línea yo tengo condiciones de, a ver, 14, no, aquí está de la línea. 14 bares, 300 grados centígrados. Catorce bares y 300 grados centígrados, las condiciones de la línea. Pero ahora, ¿qué tipo de vapor estará moviendo, no? Tendríamos que verificar antes, ¿no? 14 bares es lo mismo que 1400 kilopascales. Si yo busco su temperatura de saturación en la tabla A5, me va a dar de 195,04 grados centígrados. Yo veo que mi temperatura es mayor que 195,04 grados centígrados. Entonces, conclusión que esta línea de vapor transporta vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, con estas dos condiciones de 1, a ver, esto sería 1400 kilopascales o 1.4 megapascales y también 300 grados centígrados. Yo voy a hallar entalpía de ingreso y esto me sale 3030.9 kilojoule kilogramo. ¿Ya? Con esos datos de presión y temperatura hallo la entalpía de ingreso, que es un dato crucial. Parece que tengo todo. Ahora diré en la ecuación gamma. Reemplazamos. Ya. A ver, tengo dos incógnitas, ¿no? Parece que vamos a tener que iterar. Vamos a despejar la energía interna en 2, ¿ya? Así que despejando, ¿cómo me va a quedar? A ver, sería masa 2 menos masa 1 por entalpía de ingreso. A ver, masa 1 por entalpía, masa 1 por energía interna específica en 1, más masa 2 menos masa 1 por energía, entalpía de ingreso. A ver, reemplazamos datos. Masa
masa en 1 me habría salido 0,9538. Energía interna en 1, 2548.5. Más masa en 2, que es incógnita, menos masa 1, 0,9538. Entalpía de ingreso, la que acabo de hallar, 3030.9 sobre masa 2. Ok, si voy a hacer una iteración, lo recomendable es que siempre lo tenga la ecuación de la forma más simple posible. Entonces, me va a quedar así. 3040.4 repartiendo denominador, 5331.17 dividido entre la masa 2. Esta es mi ecuación para iterar, la cual voy a llamar ecuación tita. Ahora, ¿qué voy a iterar? ¿Cómo voy a encontrar? Podemos plantearnos un proceso de iteración. A ver, ¿qué podemos iterar? Me falta datos en la ecuación, por ejemplo. Yo solo tengo la para hallar. Yo sí quiero la energía interna y el volumen. Entonces, vamos a iterar la temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, vamos a iterar una temperatura 2 y juntamente con la presión 2 que ya tengo, vamos a hallar de tablas la energía interna en 2 y el volumen específico 2. Con este volumen específico, recuerden lo siguiente, ¿no? La masa en 2 también se puede poner como el volumen 2 sobre el volumen específico 2. ¿Y ese volumen 2 qué es? Es el volumen del tanque. Y como es un tanque rígido, no va a cambiar. Y va a ser estos mismos 0,5 metros cúbicos, ¿no? Entonces lo pondré directamente así. 0,5 metros cúbicos dividido entre volumen específico 2, ¿no? Entonces estoy viendo, esta ecuación le puedo llamar ecuación beta, ¿ya? Con el volumen en 2 y la ecuación beta, yo voy a poder hallar lo que es la masa 2. Ahora, con esta masa 2 y la ecuación tita, la que acabo de escribir, puedo hallar una energía interna específica en 2. Y vean esto, que yo voy a hacer este proceso hasta que estos dos se igualen, ¿no? Ese es mi proceso de iteración. Listo, tengo dos ecuaciones para aplicar y como estamos hablando de vapor sobrecalentado, bueno, como estamos hablando de presión y hay un bloque para 1,4 megapascales, no va a haber problema. A ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer una temperatura 2 de 350 grados centígrados. Listo. Con esta y con la presión de 1,4 megapascales me voy a la tabla de vapor sobrecalentado y voy a encontrar dos valores. Energía interna en 2, volumen específico en 2. 2869.7. 0.00229. Con este dato, yo voy a hallar la masa en 2, que me va a salir 249.64. Lo pondré nomás. Esto va a ser mi masa en 2, con la ecuación beta. 2.4964 kilogramos. Y esto lo reemplazo en la ecuación tita y voy a obtener una energía interna específica 2, 2852.96. Y ahora tenemos que fijarnos en estos dos términos, en este que hay de tablas y este que hay de mi balance de energía. Muy, muy cercanos, ¿no ven? Podemos calcular un error relativo que va a ser igual. Arriba no importa el orden, podemos poner un valor absoluto y ya está. Dividido entre el que hemos leído de tablas. De ahí el error porcentual nos va a salir de 0.58%. Súper, súper chiquito, ni 1% es, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estos son válidos. Listo, ¿cuál usamos? No necesitamos ese dato. El que necesitamos es este de aquí. ¿Ya? Entonces, no es que me ha salido la primera iteración, ¿ya? Hay que intentar con varias. Listo, entonces, la masa 2
2.4964 kilogramos. Ese es mi resultado. ¿Qué es lo que me han pedido? No hay que perderse, ¿no? A veces cuando hay iteración hay todo menos lo que me han pedido. Determine la masa de vapor que ingresó. Podemos determinarlo con esta formulita. Yo ya tengo masa en 2 y yo ya conozco masa en 1. La masa en 1 era 0.9538. La masa en 1 es lo que estaba inicial en el tanque. La masa 2 es después del ingreso, así que fácilmente puedo decir que la masa de ingreso es masa en 2 menos masa en 1. Respuesta. La masa que he ingresado a mi tanque en todo ese proceso es 1.5426 kilogramos. Respuesta de mi ejercicio. Ya está. Terminamos con este ejercicio, ¿no? Que hay que cuidarse de este tipo de transitorios. La entalpía de entrada. Y a continuación hacemos un ejercicio para desarrollar eso. ¿Ya? Ok, vamos con este otro ejercicio. Se encierra aire a 200 kilopascales en un depósito rígido de 1 kilogramo. Dicho dispositivo tiene una válvula el cual se abre y comienza a salir aire de manera controlada. Ok, por el momento lo podemos graficar de la siguiente forma, ¿no? Me dicen que este dispositivo tiene una válvula por la cual va a empezar a salir aire. Ya, a ver. Condición número 1. Y tenemos nuestro gas, que ahora ya no es sustancia pura, ¿no? Ya no estamos hablando de vapor de agua, sino ahora hablamos de aire. Listo. Datos. ¿Qué datos tenemos? A ver. Aire, ¿ok? Estamos hablando de aire, gas ideal. A una presión de 200 kilopascales. A una temperatura, presión en 1, temperatura en 1, de 300 grados Kelvin. En un depósito rígido, el volumen de 1 es de 1 metro cúbico. Dicho depósito tiene una válvula la cual se abre y comienza a salir aire de manera controlada, hasta un momento donde la presión del recipiente se iguala a la presión atmosférica de 100 kilopascales. Ok, entonces esto va a empezar a salir. Una masa de salida le puedo poner. Y ahora en un estado final vamos a dibujar el mismo. ¿Ya? Obviamente vamos a tener aquí el aire, al ser un gas, va a ocupar todo el recipiente, ¿no? No importa si tiene 1 kilogramo, no importa si tiene medio kilogramo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Solo que en este punto mi presión se ha igualado con la del ambiente. Y la presión en 2 ahora vale 100 kilopascales. El aire de depósito se somete a un proceso poliprótico. Este proceso es de PV a la N igual a una constante, donde N tiene un valor de 1.2. Ok, 1.2 directamente. Determina el calor transferido en el proceso. ¿Ya? Puede haber un calor de entrada o un calor de salida. ¿Cuál puede ser, no? Porque no me dice calor transferido. A ver, vamos a asumir que es un calor de entrada, ¿ya? Y esa pequeña, lo que estamos asumiendo, ¿no? De que el calor es de entrada, al final lo vamos a verificar, no hay problema, ¿no? Cada vez que se asume algo, se tiene que ver un punto donde verificar. Listo, entonces podemos comenzar por un balance de energía, tal vez. ¿Cuál es mi sistema? El tanque rígido, para eliminar el calor, ¿ya? Pero lo que lo convierte en un sistema abierto, porque está saliendo aire de ese sistema, ¿ya? Y está ingresando calor, así que el calor es un ingreso positivo. ¿Qué pasa si hablamos del trabajo? Hacer un recipiente rígido, no hay ninguna cantidad de trabajo, no lo anoto. Entradas de masa no hay, pero sí hay salidas, así que menos la masa que está saliendo multiplicada por la entalpía específica de salida, igual a delta U. Estamos en un caso que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Primero, hay acumulación en 1 y en 2 también. Entonces, delta U no es 0. Segunda forma, está saliendo una cantidad de masa, pero no está ingresando la misma cantidad, así que no es un sistema estacionario. En consecuencia, delta U no va a ser 0. Esto va a ser U en 2 menos U en 1. Ok, de aquí, el calor no lo he eliminado porque es una incógnita. Esta es mi incógnita. Significa que todo lo demás tengo que poder tenerlo. ¿Dónde está mi mayor problema? Está aquí.
en mi entalpía de salida. En el anterior caso teníamos una línea que era infinitamente grande, no se iba a afectar su temperatura y presión. Ok, entonces, ¿cuál es mi mayor dificultad en este problema a diferencia del anterior? Que esta entalpía de salida no va a ser constante. ¿Por qué? Cuando vaya a empezar a salir aire de esto, como el recipiente no es infinito, lo que va a ocasionar es cambios internos en este recipiente, cambios de presión, cambios de temperatura. Lo que más nos interesa a nosotros son los cambios de temperatura, ¿ya? Los cambios de presión se pueden dar, porque sabemos que la entalpía es una propiedad que depende más que todo de la temperatura, no así tanto de la presión, ¿ya? Así que si es que existen cambios de presión, no hay problema. Pero si existen cambios de temperatura, ahí tenemos problemas, porque esta entalpía deja de ser constante, se convierte en una entalpía de salida variable. ¿Ok? Y eso no hay que tratarlo algebraicamente, y hay que tratarlo con diferenciales. Entonces, por el momento lo vamos a dejar mi ecuación número 1. Ecuación A le pondré, ¿ya? Y vamos a tratar todo de una forma diferencial. Incluso este delta 1 va a ser así. Vamos a corregir algunas cositas de esta ecuación A, ¿ya? Por ejemplo, ya no va a ser así, final menos inicial, va a ser la variación de delta U respecto al tiempo. Y esto de la misma forma. Va a ser la variación del calor respecto al tiempo. ¿Por qué la diferencia en las derivadas del calor y de la energía interna? La energía interna es una función de estado. Su integral va a ser U final menos U inicial. En cambio, el calor es una función de trayectoria. Su integral de esa expresión va a ser calor nada más, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta como concepto teórico. Entonces, esta que sea mi ecuación A. Y vamos a intentar poner este término del medio en función para que se vayan eliminando algunos términos. A ver, ¿qué tal si antes de hacer un balance de energía, hacemos también un balance de masa? Porque vean que la masa inicial y final no es la misma. Entonces va a ser, cualquier balance va a ser así, entrada menos salida igual a la acumulación, ¿ya? Entradas no hay, salidas, existe una masa que está saliendo, ¿ya? Igual a la acumulación, que va a ser la derivada de la masa respecto al tiempo. Ok, esta ecuación le puedo llamar mi ecuación B. Y miren que podemos reemplazar ahí arriba. Ya, entonces haremos eso. B en la ecuación A. Entonces va a ser la derivada parcial o la derivada inexacta del calor respecto al tiempo, menos la masa de salida. Ojo, menos la masa de salida vamos a poner más la derivada de la masa respecto al tiempo, multiplicada por la entalpía de salida, igual a la derivada de energía interna respecto al tiempo. Como hay en todos mis términos derivada del tiempo, lo eliminamos. Ya, está mucho más fácil ahora. Si le pondremos entalpía de salida, derivada de la masa, igual a la derivada de U. Listo. Hagamos lo siguiente. Integramos. Habíamos dicho, ¿no ve? La integral de la diferencial inexacta del calor es el calor nada más. Más esta integral es la que vamos a tener tales problemitas, pero vamos a tener que resolverla. La integral de una función de estado, U en 2 menos U en 1. Listo. A esta ecuación, bueno, vamos a retocar todavía, tal vez hay que hacer algo más. Calor menos, o bueno, calor más. La entalpía, la integral derivada de masa igual a la masa que está en 2 multiplicada por entalpía de 2. Pero recordemos que estamos hablando de un gas ideal, ¿no? Entonces la entalpía específica la podemos poner como, y me estoy rayando, debería ser así, ¿no? Entonces, la energía interna la podemos poner como un CB multiplicada por la temperatura en 2, menos la masa que está en 1, más en 2 y más en 1 no son las mismas, ¿no ve? Masa en 2 va a ser menor que la masa en 1 porque se ha escapado una cantidad. Por CB por la temperatura 1, ¿ya? De aquí está más claro todo, ¿no? A esta integral le voy a llamar integral 1 y esto que sea mi ecuación beta, digamos, ¿ya? Mi mayor problema ahora es la integral 1. Y a ver, la integral 1 va a ser la integral de la entalpía de salida específica que es variable respecto a masa. Vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que estamos tratando un gas ideal, así que la entalpía la puedo escribir como Cp multiplicada por mi temperatura de salida, derivada de masa. ¿Cómo lo puedo poner? A ver, si estoy hablando de un gas ideal, lo podría poner así, ¿no? PV sobre RT. Problemas. Volumen es constante, está bien.
presión no es constante, R es constante, T. Puede tener dos variables, no me conviene así. Otra forma es otra que habíamos visto, ¿no ve? Que va a ser volumen sobre un volumen específico. Ya, listo. Estamos bien hasta ahí. La integral 1 lo vamos a hacer lo siguiente. Va a ser la integral de Cp. De esta derivada, el volumen de mi tanque es rígido, es constante. Entonces va a salir de mi integral. Temperatura de salida derivada de 1 sobre el volumen específico. Ahora, esto y esto son constantes. Van a poder salir de mi integral, ¿no? Aquí tengo un problemita. La temperatura de salida la tengo que poner en función del volumen específico. Ahora ahí llegamos a una conclusión y me va a servir esta relación que me han dado. PV a la 1.2 es igual a una constante, que es una relación de un proceso politrópico, ¿ya? Me dicen que, bueno, en sí, un PV a la n igual a constante hace referencia a un proceso poliprótico, que es un proceso real, ya sea de expansión o de compresión. ¿Qué ecuaciones me sirven para esto? Como esto es constante, yo puedo decir, ¿no? Presión 1 por volumen 1 a la n igual a presión 2, volumen 2 a la n también. O también puedo aprovechar esta relación, PV a la n igual a una constante, utilizo en vez de presión, ecuación de estado, y me voy a generar, ¿no? En vez de presión, entonces voy a poner nRT, volumen, incluso esto lo vuelvo específico, no hay problema si esto lo pongo específico. La R se puede ir al otro lado a dividir, no hay problema. Y haciéndole los exponentes voy a obtener otra relación, ¿no? La temperatura por el volumen específico a la n-1 va a ser igual a una constante. Entonces, puedo decir con esta ecuación que la temperatura 1 por el volumen específico 1 a la n-1 es igual a la temperatura en 2 multiplicada por el volumen específico 2 a la n-1, y esto igual a una constante que le puedo llamar C, que tal vez se puede calcular, ¿ya? Entonces, de esta ecuación no se invita tu corona. Okay, de esta expresión, que esto le había dicho que puede ser una constante C, yo puedo despejar la temperatura y va a ser igual a C sobre volumen específico a la n-1, ¿no? Y esto de aquí yo lo puedo reemplazar en mi integral. Entonces, esto se va a convertir en lo siguiente. La integral 1 va a ser igual. Voy a sacar mis constantes. Cp y volumen es constante. La integral. En vez de poner temperatura de salida, que es la temperatura de mi sistema, voy a poner esa C, que es constante, sobre volumen específico a la n-1. Derivada de 1 sobre volumen específico. Ya, esto está mucho mejor, está más tratable, porque ahora ese C es constante, va a salir también. Me va a quedar la integral de lo siguiente. 1 sobre el volumen específico, todo esto a la n-1, lo mismo, derivada de 1 sobre el volumen específico, ¿ya? Y ahora yo puedo hacer un tipo cambio de variable, ¿no? Todo esto es u, y todo esto es u también. Entonces tendría la integral de u a la n-1. Entonces eso se va a convertir. Así, la integral de u a la n-1 por la derivada de u, ¿no? Y esta integral es inmediata. Entonces, Cp por volumen por C, la integral de eso va a ser u a la n menos 1 más 1, eso nomás. Y aquí n. Súper. Entonces, va a ser Cp por el volumen por esa constante C dividido entre n. Vuelvo al cambio. Esto va a ser 1 sobre el volumen específico a la n, pero hay que evaluarlo. Desde un estado 1 hasta un estado 2. Entonces ya para terminar esa integral 1, la integral 1 va a ser igual a Cp por el volumen por C sobre n, 1 sobre el volumen específico 2 elevado a la n, menos 1 sobre volumen específico 1 elevado a la n.
Y ahí está mi expresión para la integral 1. Todo en función ya de términos que puedo conocer. ¿Ok? Entonces ahora diré, reemplazando en la ecuación beta. No he hecho ni un cálculo por ahora, ¿no? Sigo tratando. Ecuación beta. Calor más todo lo que he obtenido. Cp por el volumen por C sobre N, 1 sobre volumen específico 2 a la N, menos 1 sobre volumen específico 1 a la N, igual, creo que era igual a delta U. Ya. Puedo factorizar el Cb. Masa 2 por temperatura 2, menos masa 1 por temperatura 1. Y esta es mi última expresión, donde ya no hay integrales, ya me libró de las integrales, ¿no? Ahora tengo que resolver esto de aquí. Para ello tengo que poder conocer todo. ¿No ven? Porque si el calor es mi incógnita, todo lo demás tiene que ser dato. Ok, Cp es dato. Volumen. El volumen del tanque, no sé si me han dado. Sí, 1 metro cúbico, dato. Constante C. La constante C la puedo hallar con esta relación, ¿no ven? Si tengo la temperatura 1 y el volumen 1, puedo hacerlo. Parece que tengo, ¿no? N tengo. Volumen específico 1, esto. El volumen 2 no tengo, pero voy a ver. Esto tengo. En la condición 2, ¿qué tengo? A ver, en la condición 2, solo tengo la presión, pero esta relación me va a ayudar a obtener los valores que me faltan, ¿no? Así que creo que no voy a tener problema para hallar el resto. Entonces diremos, en 1, vamos a hallar primero todo referente en 1. Esta ecuación le llamaremos ecuación tita, ¿ya? Listo, en 1, datos, ¿qué tengo? 200 kilopascales, 300 Kelvin, 1 metro cúbico. Este es el volumen de 1, esto es la temperatura de 1 y esto es la presión de 1. ¿Ya? Tengo 3 datos, con la ecuación de estado puedo hallar el cuarto, ¿no? Estamos hablando de aire, así que yo sé que para el aire, leyendo de la tablita A2, si no me equivoco, 0,287 kilojoule kilogramo grado Kelvin. Cp 1005 kilojoule kilogramo grado Kelvin. Se ve, bueno, se puede hallar también de tablas o restando, ¿no? 0,718 kilojoule kilogramo grado Kelvin. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, ¿no? La masa que está en 1 va a ser igual, utilizando la ecuación de estado. Presión por volumen dividido entre R por la temperatura. Estos dos se van con este con este, y voy a hallar que mi masa 1 es 2.323 kilogramos. Necesito para esto volumen específico 1. Entonces, volumen específico 1 es simplemente el volumen 1 sobre la masa en 1. 1 metro cúbico sobre 2.323 kilogramos. 0,43 metros cúbicos por cada kilogramo. Otro dato necesario. Lo pondremos así bien marcadito porque tal vez más adelante van a estar todo esto. Ya. Vamos a hallar lo siguiente, que es C. ¿Ya? Esta constante C, que es T1 multiplicado por el volumen específico 1 a la N menos 1. 300 grados Kelvin por 0,43 metros cúbicos por cada kilogramo, 1.2 menos 1. C va a valer entonces 253.4. ¿Qué unidades? Kelvin. 1.2 menos 1 es 0.2. 3 por 0.2 vale 0.6. Entonces va a ser metro a la 0.6 dividido entre kilogramo a la 0.2. Ya esto también. A ver, con colorcito lo haré. No, C necesitamos para hallar el calor. Así que esto. ¿Qué más? Recordemos que la ecuación que se sigue es esta de aquí.
Lo que significa que puedo poner lo siguiente. Presión 1 por el volumen específico 1 a la 1.2 igual a presión 2 por el volumen específico 2 a la 1.2. De aquí, lo único que me falta, porque tengo la presión 2, ¿no? Me daban en el ejercicio, si no estoy mal, a ver, la presión 2, 100 kilopascales, ¿no? Entonces tengo todo. Podría hallar el volumen específico 2, que va a ser igual al volumen específico 1, 0.43 metro cúbico por cada kilogramo. Presión 1 sobre presión 2, todo elevado a la 1 sobre 1.2. En las presiones se van a eliminar las unidades, ¿no? Volumen específico 2, entonces me sale 0.766 metros cúbicos por cada kilogramo. Listo. Recordemos que el volumen del tanque es de 1 metro cúbico y es igual al volumen del tanque en 2, ¿no ve? Porque es un recipiente rígido. Con esos dos datos yo puedo hallar la masa en 2, que va a ser igual al volumen en 2 sobre el volumen específico en 2. 1 metro cúbico sobre 0.766 metro cúbico por cada kilogramo, donde la masa en 2 va a valer 1.305 kilogramos. Listo. ¿Qué más me puede faltar? A ver, en el estado 2 ya tengo la masa, tengo la presión, tengo tengo aire. A ver, veamos. Creo que me falta la temperatura en 2, que sería, por la ecuación de estado, presión 2, volumen 2, aire más en 2. Presión 2, 100 kilopascales. O miren, volumen 2 sobre masa 2 es volumen específico 2, ¿no? Y ese lo tengo también, 0.766. Dividido entre aire, para el aire 0.287. Kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. De aquí, kilopascal metro cúbico con kilojoule. Kilogramo con kilogramo y me va a quedar en Kelvin. La temperatura 2 me sale 266.99 grados Kelvin. Listo, parece que tenemos todo. Reemplazaremos en la ecuación que le he llamado tita. A ver, entonces, calor más CP 1.005 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Volumen del recipiente 1 metro cúbico. Creo que ahora viene C. Sí, C sobre N. C, ¿cuánto habíamos hallado? 253.4. Kelvin, metro a la 0.6, kilogramo a la 0.2. N, 1.2. 1 sobre el volumen específico 2. Elevado a la N todavía, ¿no? 0.766. Menos esto a la N, a la 1.2. 1 sobre volumen específico 1, 0.43. A la 1.2. Las unidades de estos son, del volumen específico es metro cúbico kilogramo. Como está al revés, va a ser kilogramo metro cúbico. Kilogramo a la 1.2, metro 3 por 1.2, 3.6. Esas son las unidades. Igual creo que es, ¿no? Igual a CB, 0.718 creo que es para el aire, ¿no? Aquí está, 718. Kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Masa en 2 por temperatura en 2, 1.305. 266.99 menos masa 1 por temperatura 1. Masa 1, 2.323. 2.323 por 300. Estas son unidades de kilogramo por cada Kelvin. Ahora, antes de meter a calculadora y sacar un resultado, tenemos que comprobar que todo sea dimensionalmente correcto. Más que todo por la integral, ¿no ve? Que hemos hecho unidades muy extrañas. Veamos. A ver, empezaremos por el más facilito, ¿ya? Kilojoule, kilogramo, kilojoule, kilogramo, Kelvin, ¿no? Me va a quedar en kilojoule. Está bien, el calor me tiene que dar en kilojoule.
Vamos con la integral. A ver, vean esto. Kilogramo con kilogramo en los denominadores me va a quedar 1 más 0,2, 1,2. Se va con este kilogramo a la 1,2. Vamos con los metros. Aquí tengo metro a la 3 más metro a la 0,6, metro a la 3,6. Aquí tengo metro a la 3,6 en el denominador. Se va Kelvin, se va con este Kelvin. Me queda kilojoule. Y eso está bien, ¿no ve? Entonces, todo está bien, en la dimensional está correcto. Entonces, porque incluso ahí tal vez me hubiera equivocado en la integral, ¿no ve? Si me equivoco con la integral, me van a salir otras unidades. Reemplazando el calor me tiene que salir menos 41,86 kilojoule. ¿Por qué me ha salido negativo? Vamos al comienzo del ejercicio, ¿no? Al comienzo del balance de energía. Yo he asumido que es un calor de entrada, ¿no ve? Y haciendo esa pequeña interpretación, ¿no? De que el calor es una cantidad de entrada, yo recuerden que aquí le he puesto positivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Me ha dado, con todo el balance de energía que he hecho, me ha dado un calor negativo. ¿Qué significa? Que el calor no era de entrada, sino de salida. Si me hubiese salido o el calor como una magnitud positiva, listo, ya está, y el calor sí era de entrada. Pero como me ha salido negativo, no había sido de entrada, sino es de salida. Entonces va a ser un calor de salida con magnitud 48,86 kilojoules. Y con eso ya hemos terminado este tercer ejercicio, ¿no? Estaba también muy interesante. El principal problema, tal vez un rato cuidarnos mucho de las unidades, ¿ya? Mucho, mucho. Segundo problema, la integral, ¿no ve? Que teníamos que resolverlo sí o sí. Hemos podido sí hacerlo sin problema. Y bueno, ese era el mayor problema en este ejercicio, ¿no? Aquí hemos visto qué se puede hacer cuando tengo un proceso poliprótico, ¿no? Puedo utilizar esta ecuación, le puedo dar la vuelta para obtener otras relaciones que me sirvan tal vez más. Y bueno, y con eso habríamos también terminado este ejercicio. Y también esta pequeña clase asincrónica.